Lección número 4. Autenticación. Para hacer todo ello necesitamos antes establecer una base de datos que va a ser las veces de DB Manager o administrador. Entonces, vayamos a ver cómo podemos implementar esto. Para ello nosotros debemos establecer, se podría decir, un lugar, una sección, una carpeta donde se haga todo este tipo de procesos y lo vamos a dividir de esa manera. Entonces creamos una carpeta y simplemente le voy a llamar, bueno, en minúsculas todo, procesos. Dentro de ella pues simplemente pues creamos punto PHP. Ok. ¿Qué va a tener de especial esta? Pues va a tener una clase. Obviamente como esta digamos no es una lección de cómo hacer una base de datos y todo ello, es un curso, se podría decir, un poco más avanzado. Entonces simplemente lo que voy a hacer es explicar exactamente los métodos que va a utilizar esta clase DB Manager. Entonces para ello declaramos una clase y yo lo voy a colocar DB Manager. E incluso esto les podría servir a ustedes para próximos proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues yo voy a tratar de agilizar un poco el código y lo que necesitamos son las siguientes variables. El localhost, el host básicamente, el usuario, una clave y por supuesto acá nos pide el nombre de nuestra base de datos. Como bien saben, nosotros le pusimos a nuestra base de datos mini market y nada más, y una variable que almacene la conexión. Luego, lo siguiente que necesitamos es básicamente establecer nuestra conexión a nuestra base de datos. Obviamente esta clase tiene que ser instanciada para poderla utilizar, pero necesitamos un constructor que haga todo eso, ¿no? Y aquí está. Entonces queda tal como incluso se ha implementado en la clase, o mejor dicho, en el curso anterior, que de alguna manera ya está depreciado. Pero esta conexión sigue funcionando y está bien. Bien, luego vamos a necesitar un método para poder insertar, digamos, se podría decir, un nuevo registro. Y es tal como lo están viendo aquí. Entonces tenemos nuestro registro, mejor dicho, nuestro método para poder insertar un registro en una tabla dada mediante, digamos, una serie de datos que son recibidos. Y esto nos devuelve obviamente un true o un false. El siguiente método que vamos a ver es el método de eliminar un registro, básicamente. Yo lo llamo borrar. Entonces se supone que este método, al invocarlo, recibe una tabla y recibe una condición para poder borrar ese registro. Y nos devuelve true o false dependiendo del éxito que haya tenido esa consulta. Luego tenemos una función, o como quieran llamarlo, otro método para actualizar o hacer update. Entonces también recibe, en este caso, más bien recibe tres parámetros: la tabla, el campo que se va a modificar y la condición para que se pueda modificar esto. También nos devuelve true o false. Y finalmente pues tenemos el método search, o mejor dicho en este caso buscar. Es un método genérico, obviamente, lo más sencillo posible. Entonces recibimos el nombre de la tabla y la condición y nos tiene que retornar básicamente en este caso un array de datos para poderlos recorrer. Aquí he visto que ha cambiado un poquito la versión de básicamente me parece que son los métodos PDO. En todo caso esto vamos a tratar de optimizar cuando lleguemos a ese punto. Si nos da algún error pues lo tenemos que optimizar. Bien, entonces esta es nuestra clase DB Manager para poder gestionar cualquier base de datos. Hasta aquí. Obviamente aquí se pueden implementar mucho más. Si es que las necesitamos lo vamos a hacer. Bien. Ahora pasemos entonces a nuestro proyecto en sí, donde tenemos que implementar el sistema de autenticación. Bien, para esto nosotros vamos a trabajar con sesiones. Y para trabajar en PHP con sesiones debemos instanciar de la siguiente manera. Sesión start. No lo tengo aquí. Entonces sigo escribiendo. Y aquí está.
Y así de sencillo. Una vez que hemos hecho esto, entonces ahora nosotros debemos, digamos, preguntar. Incluimos el header, podemos hacerlo de esta manera. Vamos a separar esto. Y de acuerdo a la sesión, pues poder ingresar a una determinada carpeta. Entonces tenemos que preguntar si es que existe una sesión administrador. ¿Por qué administrador? Puede ser cualquier otra variable, pero necesitamos, nosotros vamos, para nuestra clase, vamos a crear un admin, digamos. Vamos a llamar admin de esta manera ya, nuestra sesión. Entonces vamos a preguntar if iset, o sea, si existe una variable de sesión que responda al nombre de admin, en minúsculas por supuesto, admin, entonces tiene que suceder determinada cosa. Caso contrario, tiene que suceder otra cosa. Bueno, no es necesario, es suficiente así. Y aquí podríamos colocarle lo mismo. Bien, vamos a dilucidar un poco esto. O esclarecer, mejor dicho. Bien, si existe una sesión, digamos admin, se supone que tiene que ingresar a un lugar restringido. Caso contrario, no. Entonces nosotros podríamos aquí exactamente indicar qué lugar restringido es. Entonces yo voy a colocarle en vez de page admin, así. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos crear una carpeta que se llame admin. Entonces me voy aquí a exactamente a este lugar y creo una carpeta que se llame admin, donde solamente va a ingresar al administrador. Dentro de ella puedo colocar otro archivo, puede ser index.php o en este caso, para que ustedes más o menos sigan la guía, pues contenido.php. Dentro de contenido voy a colocar un hecho, obviamente tiene que ser así. Hecho, digamos que admin, ok, ya está. Bien, nos vamos acá y ya está. De esta manera se podría decir que preguntamos si existe una sesión. Si es que existe, pues va a ir a admin, y si no, pues va a ir a este de acá. Bien, pero esto nos debe cargar, se podría decir, nuestro formulario login. Si no existe sesión, debería cargar nuestro formulario login. ¿Y cómo podemos hacer eso? Para ello, en vez de contenido, podemos colocar login.php de esta manera. Obviamente en este momento no existe, digamos, dentro de page no existe login. Entonces yo simplemente puedo cambiar rename y lo coloco login. Y ya está, entonces acá login. Y vamos a ver si es que esto funciona o no funciona. Simplemente pues para esto nos debemos verificar que exam esté completamente levantado y actualizamos esto. Y como ven, nos está llamando pues a login. Obviamente no existe ninguna sesión, es por eso que nos muestra esta pantallita. Para, digamos, que cargue, para que funcione correctamente nuestro proceso de autenticación, necesitamos entonces crear nuestro formulario. Vayamos entonces a crear nuestro formulario. Exactamente, estamos aquí. Podemos hacer muchas cosas, pero dentro de las cuales necesitamos lo siguiente. Voy a tratar de utilizar un poco de Bootstrap, un poco más, mejor dicho, y para ello, bueno, declaro una clase row de esta manera y dentro de ella un call, digamos sm de 4 por ejemplo, y ya está. Obviamente que esté centrado, entonces justify content center, listo, que esté centrado. Aquí el login lo vas a dejar aquí. Ahora empezamos con nuestro formulario. Es un de tipo post. Aquí ya vamos a indicar a dónde va a ir. Por ahora lo dejo allí. Necesitamos entonces básicamente crear nuestras clases, mejor dicho nuestros inputs. Entonces rápidamente vamos a hacer simplemente 3 inputs. Uno de tipo texto o en este caso email, ¿no? De tipo email. Vamos a colocarlo así. Class, utilizamos Bootstrap for control y le damos un name. Y el name pues va a ser simplemente txt email para diferenciarlo. Acá para adornarlo pues place holder es igual email 2 puntos para que ingrese su email. Y de la misma manera pues entonces también podemos hacerlo para
el password. Password, ingrese password, o simplemente acá le ponemos password. Obviamente aquí tiene que cambiar el name, eso es importante. Password. Y finalmente, pues el otro input va a ser el submit. Submit. Esto está mal, no me gusta. Interesante, no me ayuda esto, pero en fin. Type. Submit. Class, pues aquí en vez de for control le vamos a colocar un btn. Esto ya es parte de Bootstrap Success. Obviamente podemos darle un value. Ese value va a ser login o ingresar, acceder. Vamos a colocarle así, acceder. ¿Podemos colocarle un name? Pues claro que sí, debemos colocarle un name. Si no, vamos a tener btn acceder o btn login. Listo, vayamos a ver entonces qué es lo que nos pinta hasta ahora nuestro formulario. Para eso cargamos esto, actualizamos y como vemos tenemos esto de acá. No se ve muy vistoso, en todo caso debemos agruparlos. Yo lo podría hacer de esta manera. For group. Y vamos a ver que esto ya es un poco de diseño. En todo caso me parece que en Bootstrap 5 es diferente la forma de agrupar elementos. En todo caso vamos a continuar y ver cómo podemos solucionarlo. Actualizamos y vemos que tenemos lo mismo. Vemos que ya no tenemos, digamos, la forma de separarlos, es decir, no hay grupos. Aquí no hay grupos. Lo que hay es una clase margin button, por ejemplo, ¿no? Que separe con la parte inferior. Es lo que yo entiendo aquí. Margin button 3. Y vamos a ver si es que es así. Con esto me parece que es suficiente. Actualizamos y vemos que efectivamente. Ahora, para que nuestro botón ocupe casi todo el lugar, bueno, esto es parte ya, digamos, ¿no? de Bootstrap. Entonces btn block no vendría al caso en este momento, pero vamos a aprovechar. Btn block tampoco. Interesante, ya no funciona esa clase, por ejemplo. Ya no veo que está en esta clase. En todo caso ya veremos cómo solucionar esto. Aunque yo le pondría 100 y me parece que podría funcionar esto. Ahí está. Bien, es una solución, ¿no? El call, pues margin top 5 y margin button 5, es decir que esté espaciado hacia arriba y hacia abajo. Ahí está. El login lo centramos, entonces acá le damos class, obviamente minúsculas text center. Bien, entonces necesitamos básicamente que funcione nuestro botón y no funciona. Para ello nosotros debemos establecer el lugar hacia donde va a ir nuestro formulario y tenemos que construir, digamos, esa sección. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense que nosotros tenemos una carpeta procesos y dentro de procesos debe haber el proceso de autenticación. Entonces creamos ahí simplemente login.php. Ahora por ahora le vamos a colocar aquí hecho login, es decir que vamos a verificar si realmente esté funcionando esto o no. Es aquí donde tenemos que hacer todo el proceso de autenticación. Entonces vamos a nuestro formulario y aquí cambiamos. Debemos indicarle que va a ir a la ruta procesos login.php, como están viendo aquí. Es decir, nuestro formulario va a llamar a este archivo que está aquí, procesos login.php. Vamos a ver. Entonces simplemente aquí actualizamos y le doy a acceder y me indica que la ruta no existe. Obviamente, ¿por qué? Porque necesito indicarle
con lo siguiente: URL site, la constante, digamos, de nuestro proyecto. Para esto me parece que ya no debería haber esto. Y ahora sí, regresamos y actualizamos. Le doy y como ven, ahora sí ya está funcionando correctamente. Ven la importancia de las rutas. Entonces ahora sí, con estas rutas ya pues me está funcionando correctamente. Bien, proseguimos entonces. Lo que necesitamos ahora es indicar que solamente se envíen los datos cuando están llenos. Entonces aquí indicamos el atributo required en nuestro formulario en cada uno de los dos campos en este caso, ¿no? Ok. Bien, entonces con esto le indicamos que envíe sí o sí información. Bueno, en fin, ya podemos llenar. Ahora vamos a proceder a construir nuestro proceso de autenticación o proceso de login. Exactamente aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues para ello debemos hacer algunas validaciones y exactamente conectarnos a nuestra base de datos. ¿Dónde nos vamos a conectar? Puesto que en nuestro proyecto vamos a utilizar nuestra conexión en casi en todas las páginas, se podría decir. Podemos hacer ese sistema o instanciar esa base de datos en el archivo principal index.php. Entonces aquí básicamente podemos hacerlo de esta manera: requiere ons, y lo podemos hacer arriba incluso, o sea, aquí exactamente. Ahora, ¿qué nombre tiene nuestro DB Manager? Vamos a ver. Y está entre procesos. Entonces allí, procesos DB Manager.php. Ya lo tenemos. Entonces, luego de ello tenemos que crear nuestro usuario. Entonces simplemente users, el user que va a utilizar ese DB Manager. Entonces new, y le pusimos DB Manager, como están viendo, y nos está indicando. Y lo hacemos así. Ahora, una vez que termine cualquier proceso, entonces lo que debe hacer es desconectar esa base de datos. Y lo vamos a hacer así, de esta manera: null. Perfecto. Ahora vamos a proceder a hacer la lógica en nuestro archivo procesos, aquí, puesto que ya tenemos nuestra conexión. Y lo que vamos a hacer aquí es básicamente pues instanciar este archivo. Va a utilizar sesiones, así debemos decirlo, va a utilizar sesiones. Y luego lo que va a hacer es pues vamos a crear algunas variables o instanciar el archivo config. Entonces para esto simplemente requiere .php. Este archivo, como ven, está un nivel atrás, es por eso que trato de regresar, ¿no? Luego un mensaje, vamos a colocar msg básicamente, y por default no se pudo acceder, o existen errores, ¿no? Eso depende ya. Bien, lo siguiente, ahora preguntamos si es que recibimos información del tipo post o no. Entonces aquí iset post, bueno, me salen variables post de esta manera. Acá le indicamos btn login, y podemos hacerlo de esta manera y ya está. Entonces, si es que no recibe información post, entonces le hacemos un header location. Así. Entonces acá dos puntos y le indicamos a dónde tiene que regresar. Entonces .url site, y le indicamos que va a viajar un poco de información. Aquí una variable con el nombre de mensaje, igual concatenamos el mensaje msg punto y coma. Bien, como están viendo, esto ya puede funcionar en este momento, es decir, va a preguntar si es que existe btn login. Obviamente,
Si es que no existe, lo que va a hacer un header location y va a enviar algo así. Pero esto necesitamos profundizarlo más. Y vamos a ver entonces. Si yo intento acceder a esta ruta, me va a redirigir a la página principal con este mensaje. No se pudo acceder. Ahora, para poder validar, digamos, el proceso de login, lo que debemos hacer es aquí establecer nuestra conexión a nuestra base de datos, porque es independiente. Este archivo es independiente, no tiene nada que ver con el proceso, con el digamos, el index.php. Entonces, para esto lo que voy a hacer es simplemente copiar esto y nos vamos al archivo login procesos, y una vez que ella post, recién vamos a hacer la conexión. Para conectarnos, obviamente nosotros debemos salir de aquí y hacer lo siguiente: procesos DB Manager, creamos nuestro usuario y empezamos a usarlo. Para esto vamos a rescatar entonces el email, así lo voy a colocar. La forma de rescatarlo, obviamente pueden hacer muchas más validaciones y yo lo voy a hacer de esta manera. Entonces aquí simplemente, como bien saben, es txt email, punto y coma, y el siguiente dato pues es este txt password, ¿no? Pero de una vez ya podemos ir preparando password. Entonces password tiene que estar en md5, de esta manera. Y ya está. Ahora sí, entonces recién vamos a empezar a utilizar la base de datos. Entonces puedo colocarle una variable data, puede ser cualquiera, donde voy a preguntar el email sea igual a la variable email que he creado. Entonces aquí lo coloco email punto, de esta manera, obviamente aquí. Y el siguiente dato que quiero que también que coincida es el password, ¿no? Entonces acá password es igual, vamos a colocarle así, termina, y acá adentro tenemos que colocarle pues la variable password, ¿no? Para que compare. Tenemos nuestra cadena. Entonces yo puedo crear una variable cualquiera, generalmente me gusta utilizar donde user invoca al método buscar. Y nuestra tabla pues se llama user, si recuerdan. Dentro le enviamos la siguiente información, que yo lo llamo data. Okay. Ahora, si obtenemos información, pues básicamente vamos a ver de esta manera, ¿no? Y si no, pues también tiene que haber otra respuesta, y vamos a ver en un momento esto. Aquí yo voy a utilizar la variable var do para ver qué me trae de you, y caso contrario pues también podría ser you, pero acá lo vamos a colocar no hay acceso, así de sencillo. Si todo está bien, entonces aquí debemos crear la sesión users, pero por ahora necesito probar si funciona correctamente esto o no. Bien, vayamos entonces poco a poco. Para esto actualizo, obviamente no interesa esto, estoy en el login. Si se fijan, nosotros no tenemos un usuario para probar y necesitamos crear un usuario. Entonces nos vamos a la tabla users y voy a crear un usuario cualquiera. Me parece que aquí es insertar. Entonces el ID lo dejo allí, nombre Luis admin. Vamos a crear una credencial muy simple y un password también bastante simple para que podamos recordarlo. Nivel, pues este va a ser 1 y le damos continuar y ya está. Entonces aquí actualizo. Ahora admin debe acceder. Como ven, me dice no se pudo acceder, y eso debemos especificar en qué lugar. Vamos a ir debugueando esto. Algo a tener en cuenta es lo siguiente: cuando nosotros hemos creado nuestra contraseña, a ver, vamos aquí, pues está de esta manera y no debe ser así. Debe estar encriptada en MD5, y la forma de hacerlo desde, digamos, este panel es la siguiente. Le damos en editar,
Nos vamos aquí y elegimos MD5. Continuar. Ahora debemos hacer algunos cambios. Por ejemplo, aquí nos dice, le damos un mensaje. Si es que no existe post, obviamente nos va a mostrar este mensaje. Pero si es que existe el post, se supone que nos debería mostrar un mensaje aquí. Entonces yo voy a crear acá, por ejemplo, uno que no existe usuario, por ejemplo, cuando no lo encuentra en la base de datos. Usuario. Bueno, esto ya no es necesario, lo vamos a quitar, así. Y esto va a indicar que va. Pero si en el caso de que ya exista un usuario, pues aquí que nos pinte algo. Esto lo voy a omitir por ahora. Bienvenido, no podría ser. O existe bienvenido, vamos a colocarle. Ok, entonces vamos a probar nuestro pequeño formulario. Le damos a actualizar. Probamos con la credencial que hemos creado. Acceder. Y como ven nos dice bienvenido. Esto quiere decir que ha pasado todo el proceso. Y a partir de aquí nosotros podríamos ya de una vez crear nuestro se podría decir nuestra sesión de admin. Entonces lo voy a hacer for each $u has datos o data. Podría colocar así de esta manera. Entonces cada vez que bueno, esto va a recorrer y es aquí donde yo puedo, digamos, de alguna manera a ver, vamos a ver si podemos sacar aquí bienvenido y le vamos a dar acá el nombre $data y entre comillas le damos pues en este caso quiero que me extraiga el nombre, que me muestre el nombre. Y obviamente pues aquí vamos a darle, bueno, con esto ya es suficiente. Con esto en el header location me va a mostrar el nombre del usuario, que en este caso es Luis, ¿verdad? Probemos entonces. Actualizamos esto. Y como ven, bienvenido Luis. Hasta aquí todo ok. Entonces, pero se supone que nosotros debemos implementar nuestro sistema de autenticación con sesiones. Entonces, esto quiere decir que aquí es donde debo crear estas sesiones. Y para poder, digamos, instanciar de esta manera, vamos a colocarlo así. And for each, de esta manera, punto y coma. La forma de crear una sesión pues la siguiente, ¿no? Sesión. Obviamente en este caso yo ya tengo acá arriba instanciada la variable sesión o la función para utilizar sesiones y se hace de esta manera. Entonces yo declaro aquí admin y el valor que vamos a guardar pues yo necesito saber qué usuario se guarda. Aunque no esto es indistinto por si acaso. Yo puedo guardar el nombre y todo ello. No va a haber ningún problema. En todo caso yo lo voy a dejar con el ID. Y ya está, entonces se crea la variable bienvenido tal y no existe usuario. Obviamente este bienvenido ya no va a funcionar, ¿no? O sea, ya no va a tener razón de ser porque el header location, aunque sí, no, es que el header location lo que va a hacer es redirigirnos hacia este nuevo archivo y nuevamente va a preguntar ¿existe admin? Y nos va a mostrar contenido. No sé si me entienden. Y contenido lo que tiene en este caso es admin. Entonces acá vamos a ver. Bien, probemos entonces. Aquí simplemente actualizo esto y le doy admin 1 y le doy a acceder. Como ven, lo que he hecho es redirigirme hacia esta, digamos, a la página admin. ¿Por qué? Porque se supone que ya existe sesión. Pero lo que no existe es el botón de logout y eso tenemos que terminar de implementarlo ahora. Pues para logout también debe haber un proceso y si hay un proceso significa que al menos debe haber un archivo aquí. Entonces simplemente acá le vamos a colocar el logout.php. Dentro vamos a instanciar, se podría decir, requiere. Obviamente esto es PHP. De esta manera. Y le vamos a dar. Tenemos que acceder al archivo config.php. ¿Por qué? Porque necesitamos la ruta para poder ingresar. Luego lo demás es sesión start. Luego tenemos destruir todas las sesiones. Sesión, a ver, destroy. Aquí está. Esta es la que necesitamos. Esto es lo que va a hacer destruir todas las sesiones y finalmente hacer un header
location, que es lo que les decía hace un momento. Este header location pues nos tiene que redirigir a la URL principal. En este caso es una constante, URL site y punto y coma. Y listo, eso es todo con respecto, digamos, al proceso de logout. Pero necesitamos tener un enlace que nos indique, ¿sabes qué? Voy a salir de esta página. ¿Y cómo podemos tener ese enlace? Ese enlace lo debemos colocar en el header, básicamente. Y vamos a ver. Entonces, para esto nos vamos a a int header.php y exactamente vamos a colocarlo aquí. Básicamente es una ruta. Entonces, nosotros vamos a utilizar un poco de PHP, así de esta manera. Y traemos aquí hecho URL. Ya saben que lleva esta constante URL site. Y tenemos que concatenar con el archivo donde se encuentra en este momento. A ver, yo me estoy confundiendo aquí. Acá vamos a colocar salir nada más, así. A ver. Y exactamente en el href debe ir lo que estamos escribiendo. Por eso me parecía diferente color procesos. Y exactamente acá colocamos logout, que nos llama el archivo logout.php. Y listo, me parece que con eso ya está. Con eso cerramos nuestra sesión. Probemos entonces. Se supone que en este momento nosotros tenemos autenticado una sesión. Actualizo y me va a aparecer. ¿Por qué? Porque el sistema está reconociendo esta sesión. Le doy logout o salir y como han visto, me ha redirigido hacia la página principal donde ya no tengo acceso. Es decir, no voy a poder acceder, no hay forma de acceder. Entonces con esto básicamente ya estamos terminando nuestro sistema de autenticación en nuestro proyecto web. Como han visto, no es tan complicado, o al menos he hecho lo más sencillo posible. Y tengan en cuenta que debe haber un formulario, debe haber los procesos, que en este caso es el login y el logout. Esos dos son importantísimos. Lo que guarde la sesión, eso depende de ustedes. En este caso yo estoy indicando que guarde el ID y también podría ser que guarde digamos el nombre, o en todo caso guardar el array. Pero como este sistema solamente es el sistema o el proyecto en web solamente va a indicar o va a permitir las actividades de un administrador y nada más. Es decir, la información no va a ser pública. Si podemos extender un poquito más este curso, de repente al final vamos a ver la parte de visualizar los productos ya en una página propiamente dicha, en una página web, ¿no? Bien, por ahora lo dejamos allí y nos vemos en la siguiente clase.